Un potente terremoto de magnitud 8.8 se ha producido este miércoles a unos 130 kilómetros de la costa este de la península rusa de Kamchatka. Ha desatado alertas de tsunami. En la región se dieron órdenes de evacuación para partes de Rusia, de Japón, de Estados Unidos, Ecuador, Perú, Colombia y Chile en nuestra región. Esto es parte del Cinturón de Fuego, esta región en Rusia del Pacífico, conocido también como el Anillo de Fuego. Nos acompaña a esta hora aquí en la mañana de NTN 24 desde España, Carlos Bonal, él es geólogo. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Buenos días, Ruth, encantado de estar con vosotros de vuelta. Un buen día, gracias por estar aquí con nosotros. Primero, preguntarle un poco para poner en contexto, el Cinturón de Fuego, ¿a qué llamamos? ¿Qué es el Cinturón de Fuego del Pacífico? ¿Y por qué el 90% de estos terremotos de todo el mundo ocurren en esta zona? Bueno, es una zona bastante compleja en cuanto a placas tectónicas. Tenemos muchas placas pequeñas rondando la zona de Indonesia, pero la zona en la que estamos ahora mismo, en la zona de Rusia, se nos mete la placa pacífica debajo de todo el continente euroasiático, con una velocidad bastante alta en comparación con el resto de placas. Digamos que se mueve a unos 15 centímetros por año, cuando, por ejemplo, Estados Unidos y Europa se separan a unos 2 centímetros por año. Por lo tanto, vemos que es una diferencia bastante grande de tamaño. Eso hace que la energía que es capaz de cargar la placa sea muchísimo mayor y descarga con más frecuencia, y cuando descarga generalmente también son terremotos mucho más potentes, como hemos podido ver en este momento. Ahora, al oeste de esta zona justamente se encuentra, para citarlo, en nuestra región, Carlos, varios países de nuestra América Latina. Estamos hablando de Bolivia, de Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, está también Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá. ¿De qué depende, por ejemplo, que además de los países que tienen costa, algunos sí están dentro de la lista de las alertas de tsunami? Las autoridades dicen que la población debe estar a buen recaudo, pero en otros países pues no sucede este tipo de alerta. Sí, bueno, eso tenemos que tener en cuenta, cómo rompa la falla, es decir, cómo se produzca la rotura y haga ese levantamiento que empujará las olas hacia un sentido o hacia otro. Ahí irá con una fuerza mayor hacia un lugar y por lo tanto tendremos que tener más cuidado. Eso es lo que ha ocurrido en ciertas zonas donde se ha levantado la alerta por olas de hasta 3 metros, o incluso creo que en algún sitio se ha levantado de más de 3 metros, y en cambio en otros sitios se estiman, y la distancia puede ser igual o incluso menor, y se estiman alturas de las olas de en torno a medio metro o 1 metro. Por lo tanto, cómo se vaya enfocado el terremoto, el tsunami, cómo vaya enfocada el empuje de la ola, es lo que hace que vaya hacia un sitio o hacia otro la energía de ese tsunami. Ahora, el temblor de este miércoles, el terremoto de este miércoles, generó un tsunami con olas de 3 a 4 metros de altura en las costas de Kamchatka. Esto según lo ha revelado el ministro regional de emergencias de Rusia. También, ¿de qué depende, por ejemplo, las alertas? Se habla de olas de hasta 2 metros, 3 metros en algunas zonas, particularmente enfocándonos lo que tiene que ver en América Latina. ¿De qué depende la fuerza también de estas alertas que se dan de tsunami, que están pues previstas hasta el mediodía aproximadamente de hoy? Pues mira, eso depende de varios factores. Uno entre ellos es la fuerza que tenga la rotura del terremoto, ¿vale? La magnitud, que como habéis dicho en este caso es de 8,8 en la escala de magnitud de momento. Si bien eso es simplemente uno de los datos, porque si nos ponemos en situación, imaginemos que golpeamos con un martillo muy fuerte una distancia muy grande. Por mucho que golpeemos el martillo con mucha fuerza, al otro lado no va a llegar el golpe. En cambio, si golpeamos en un espacio muy pequeño, en un espacio muy corto, la transmisión de la fuerza, la transmisión de la energía es muchísimo mayor. ¿Y qué ocurre? Que este terremoto, además de ser muy potente en cuanto a magnitud, es decir, ha sacado muchísima energía, además se tiene que aumentar el hecho de que es muy superficial. Estamos hablando de que el terremoto ha rondado los 20 kilómetros de profundidad, que es un terremoto muy superficial. Podemos tener terremotos hasta unos 800 kilómetros de profundidad. Por lo tanto, el hecho de que sea tan poco profundo hace que la energía liberada llegue muy fácilmente al mar.
y del mar se transmita con total facilidad hacia las costas de América Latina, Estados Unidos y en este caso de Rusia, que es donde se ha producido. Y de acuerdo con con el Servicio Geológico de los Estados Unidos, Carlos, ha sido el sexto terremoto más potente del que se tiene registro, que se ha vivido en las últimas horas en Rusia. Sí, así es. Todavía creo que hay que considerar un poco, hay que tomar la medida un poco con pausa, porque hasta que no se hagan estimaciones más concretas a lo largo del tiempo ya sabremos exactamente la energía liberada, pero según parece sí, es el sexto terremoto más potente, pero es que en la zona en la que se ha producido, que es la zona que va desde Kamchatka a Alaska, se han producido los terremotos más potentes. De hecho, a escasos 20 kilómetros de este terremoto se produjo en 1952 un terremoto de magnitud 9 en la escala de magnitud de momento, es decir, un pelín más fuerte a escasos kilómetros, lo cual ya nos viene a decir que es una zona donde se producen terremotos muy, muy fuertes que afectan además a un océano enorme con una población bastante densa en las costas. Para terminar, Carlos, también actividad en el cinturón de fuego, que es el resultado de la llamada tectónica de placas, lo que nos está explicando el movimiento, incluso generan actividad volcánica que también se pone en alerta cuando hay este tipo de sismos. De hecho, ya pues hay zonas de algún volcán que queda cerca en Rusia que ha hecho que evacúen a las personas. ¿Cómo se da esta conexión? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los otros países que han sido mencionados con alerta de tsunami? Estos países que tienen también volcanes con actividad eruptiva en ciertos momentos, ¿deben también ponerse en alerta o no necesariamente? A ver, el resto de países que están en América Latina no debe tener problema, porque lo que va a llegar es la energía superficial de la ola y llegará, como hemos dicho, con la verdad es que olas pequeñas en comparación con las grandes olas de tsunamis de más de 10 metros que ha llegado a haber en el mundo. Pero tenemos que tener en cuenta que este terremoto de 8,8 que hemos tenido en las últimas horas ha sido el más grande dentro de más de 100 terremotos que se han registrado en escasos kilómetros. En muy pocos kilómetros se han registrado muchísimos terremotos en 24 horas. ¿Qué ocurre? Esos terremotos son una serie de roturas, se va rompiendo el suelo continuamente por pequeños trozos y resulta que la zona de la placa pacífica, al introducirse debajo de la zona de la placa eurasiática, lo que hace es fundirse y se crea magma. Ese magma empieza a ascender y estas roturas de los terremotos facilitan el ascenso del magma. Por lo tanto, en la zona de Kamchatka, que tiene bastantes volcanes, el hecho de que ahora se haya producido el terremoto, tantos terremotos en una zona lineal, ha ayudado a que entre en erupción el volcán. Si bien, pese a que el tsunami va a llegar a Latinoamérica y sí que se va a notar, incluso es posible que llegue a notarse en las costas de Argentina, pese a estar en el otro lado, igual que en la zona de Australia, es cierto que en el tema de los volcanes no tienen que tener ningún problema porque no se van a activar a consecuencia de este terremoto. Sí que se pueden activar por otras cosas, pero no a consecuencia del terremoto de Kamchatka. Clarísimo, muchas gracias. Carlos Bonal, geólogo, nos ha acompañado hasta ahora aquí en la mañana de NTN 24 desde España. Hasta una nueva oportunidad, Carlos. Hasta luego, un placer, Ruth.